Bienvenidos y bienvenidas a la tercera jornada de Mazapanual, una semana muy intensa para todos los que estamos aquí. Mazapanual es el Festival de la Novela Negra de Toledo, que está en su cuarta edición, como ya hemos mencionado anteriormente. Repetimos que Mazapanual está organizado, para aquellos que no lo sepan, está organizado por la Biblioteca de Castilla-La Mancha, en colaboración con la librería Taiga y su club de lectura de novela negra, y cuenta con el patrocinio de Mazapanes Tenerife. El Ministerio de la Verdad. Así se titula la segunda novela del periodista y escritor Carlos Augusto Casas, al que agradezco su presencia esta tarde entre nosotros. Es un placer para la biblioteca contar con tu visita. Espero que no sea la última. Carlos Augusto Casas, como ya les decía, ha trabajado como periodista en diversas cadenas de televisión, pero a nosotros nos interesa su faceta literaria. Compagina, por tanto, la escritura con la dirección de la colección de novela negra y policíaca Estrella Negra de la editorial Cuadernos del Laberinto. Para aquellos que le conozcan, su anterior novela, Ya no quedan junglas a donde regresar, salta a la vista que supuso un acontecimiento editorial dentro del género negro, teniendo un gran éxito de público y de crítica, y de hecho fue galardonada con los principales premios del género, como voy a destacar algunos, son muchos: Morella Negra, Novepol, o el premio Tormo Negro y el premio Ciudad de Santa Cruz. Ahora, en la novela que nos trae esta tarde aquí, El Ministerio de la Verdad, vuelve al género negro, pero en esta ocasión aparentemente lo combina con la crítica social y con la reflexión sobre cómo es nuestra sociedad. De eso nos hablarán si están de acuerdo con esta afirmación o no. En esta novela, Carlos Augusto Casas utiliza un thriller distópico porque nos traslada a la España de 2030, en una España en la que los habitantes viven permanentemente pegados a una pantalla y en la que se piensan libres, cuando en realidad hay un ente que es el Ministerio de la Verdad que lo controla todo. Podemos pensar que esta situación, aunque está trasladada al año 2030, puede ser propia de nuestros días. Para conocer mejor esta novela, para conocer mejor a su autor, tenemos la suerte de contar también en esta tarde en la biblioteca con Pablo Álvarez, a quien le agradezco también su visita. Es un agente literario de una brillante trayectoria. Ha trabajado como director literario en los grupos Planeta y Santillana y en la actualidad es director y fundador de Editabundo, agencia literaria. Creo que es hora de dejarle hablar y que nos deleite con sus palabras. Pues muchísimas gracias por tus palabras. Gracias a la Biblioteca Regional de Alcázar, al Festival Anual y a Joaquín García, que ha tenido la amabilidad de invitarnos. Como ha dicho la compañera, mi nombre es Pablo Álvarez, llevo en el mundo editorial desde los 18 años, en el Grupo Planeta como editor, después fui director del sello MR, el director editorial más joven que ha dado España hasta el momento, porque tenía ese cargo de 18 años. Después pasé a Santillana y después, eso no te lo he saltado, después a Random House, donde estuve los últimos 8 años dirigiendo el sello Unidad y el sello Suma de Letras. Pero bueno, hoy no estamos aquí para hablar de mí. Después de todos estos 2 años como director literario, en estos grupos, la gran dirección, que tuve la suerte de conocer muy bien el mundo de la edición y también desde muy joven, decidí que quería dar un paso más en mi carrera y probar otro tipo desde otro lugar, que es el lugar de la protección de alguna forma de los autores y de fomentar a los autores. En Editabundo trabajamos prácticamente igual que como trabajaba como editor. Quiero decir, buscamos el talento. El equipo que formamos parte de Editabundo no somos abogados. Tenemos una abogada que se encarga de los contratos, pero nosotros somos editores y trabajamos como editores. Quiero decir, leemos y hacemos una labor de editing y de hablar con el autor sobre los aspectos que consideramos que la novela puede mejorar. Y una vez que tenemos ese trabajo hecho, pasamos a las editoriales y a la búsqueda del mejor editor para fomentar al autor. Por la trayectoria que he tenido, que se me ha estado vinculando a los grandes grupos, pues de manera natural también desde la agencia trabajamos mucho con el Grupo Planeta, con el Grupo Random House, con el Grupo Anaya, con los grupos grandes. Al iniciar la trayectoria de Editabundo, hace 4 años que ahora ya tenemos 100 y pico autores, hemos generado varios fenómenos como Alice Keller, como Joana Marcus, la línea juvenil y romántica.
Y en la línea de thriller o de otras líneas, también tenemos ya autores que están destacando muchísimo, como es el caso de Carlos Augusto Casas. Carlos Augusto Casas nos fijamos en él por esta trayectoria que tiene con su primera novela, Ya no quedan junglas donde regresar, porque, como bien ha dicho mi compañera, tuvo todos los premios de novela negra que hay prácticamente en este país. Y eso hizo que nos fijáramos en este autor, que leyéramos esta novela y que hiciéramos un camino con Carlos que si bien no es fácil, está siendo apasionante y nos está dando también muchas alegrías. El objetivo que teníamos principal era pues, intentar que este autor, que tiene este talento y este reconocimiento, creciera en ventas, también motivado pues, por poder acceder a un grupo editorial más grande, no porque sean ni mejores ni peores editores, pero sí porque tienen una maquinaria de distribución y una maquinaria de colocación de libros y marketing y tal muy superior a lo que pueden hacer las editoriales más pequeñas. Desde Ligabudo tenemos una vocación también muy grande de apoyar a las editoriales pequeñas, sobre todo porque el negocio editorial no necesita un monopolio que solo esté dominado por el único planeta, sino que necesita también de editores alrededor que también nos den más posibilidades de juego que no se lo dicen todos ellos. Contactamos con Carlos, afortunadamente tuvimos como cierta química él y yo, y decimos que nos fuimos a trabajar. Fruto de ese trabajo, de ese Misterio de la Verdad, que tiene que ver para Carlos también con una situación que vivimos todos, que tiene que ver con una pandemia, y este momento de la pandemia en la que de pronto nos veíamos en mitad de la Castellana en Madrid solos, que esto es inaudito, solo se había visto en la película de Amenábar, de Eduardo Noriega. Y esta imagen es la que llevó a Carlos también a proyectar y a imaginar esta historia. También esta historia tiene que ver con cosas que en el momento pasaron en el mundo editorial. Los grupos editoriales se asustaron mucho, desde el primer día tomaron acciones muy delicadas y muy en contra de los agentes también, porque les dio mucho miedo, pero a la vez también estaban pasando otras cosas, y es que libros que no sabemos por qué o por el momento que estábamos viviendo se volvían a poner de moda. Concretamente se puso muy de moda en 1984 de Orwell. Entonces, y hablábamos en el entorno editorial de, oye, qué curioso este libro, qué curioso y qué lógico también, por el tema que tratamos, ¿no? Y a partir de ahí, Carlos, y lo de ese libro, en esa novela de Orwell, si ustedes lo recuerdan, hay 4 ministerios, el de la salud, el de tal, que son, de alguna manera, ministerios que afectan a la sociedad, ¿no? Y entonces Carlos, como periodista, se fijó en el de la verdad, que es el que sostiene pues, que cada vez más, ¿no? También, ahora podemos ver con las redes sociales y tal, pues la mentira forma parte de la verdad, al final ya nos vendemos distinto a lo que somos. De ahí tiró Carlos para crear este argumento que tiene también dentro del libro, tiene que ver con el propio libro 1984, que es un elemento que utiliza Carlos como para avisar de que te van a matar. De que te van a matar, que la persona que se encuentra en el libro de Orwell, de alguna manera ya está avisado o avisada de que lo van a matar en este. Esta historia también de Julia Romero, que es la hija de una periodista, hija de un periodista clásico, y que tras la muerte de su padre, pues las chicas se alientan que tienen que empezar a buscar los motivos por los cuales murió su padre. Este es el argumento a grandes rasgos, y de ahí tira a Carlos Augusto Casas para crear esta novela que tuvo muy buena aceptación por parte de la crítica, que también se vendió muy bien, a pesar de que tuvimos la cosa de sacarlo justo
plena movida de confinamiento, cuando ya nos abrían las puertas, ¿no? Un mes después, pues esta novela pues, llamó mucho la atención por todo lo que lleva el principio de actualidad, con todas las novelas negras que tienen que tener de denuncia social, como todas las novelas negras, y después está este tipo de personajes que ustedes ya contaron en las junglas, tan peculiares y tan a Julio Casas, porque Carlos tiene una fijación por crear personajes distintos, originales, oscuros y con mentalidades un poco extrañas también, pero luego hace que todo esto fluya muy bien en su escritura. También una cosa que me gustaría mucho añadir de Carlos Augusto es que las novelas, los thrillers, las novelas negras, todas, ¿no? Pues pueden estar escritos con más o menos literatura, ¿no? No, por eso dejan de ser ni mejores ni peores, hay algunas que van muy a la acción y que funcionan tan bien y es tipo de novela y funciona. Pero Carlos tiene una ambición literaria muy grande y eso también lo lleva a que tiene un código propio cada vez más reconocible. También necesitamos publicar más. La gente entre el código de Carlos Augusto Casas. En esta búsqueda como agente literario de encontrar un lugar donde Carlos pudiera crecer como autor, por los motivos que les digo, no porque sean mejores o peores editores, sino porque tienen más posibilidades. Afortunadamente dimos con el grupo Penguin Random House, que es el primer grupo editorial del mundo, y dimos con Ediciones B, con Carmen Romero, que es la editora de Juan López Jurado, de Bosteguillo, de muchísimos autores que ha creado también Carmen. Y no solamente, porque Carmen tiene un catálogo cada vez más grande, tuvimos la suerte de dar con ella y de que en este negocio nosotros vendemos ilusiones. Entonces hay que crearlas y que realmente la gente, y hacer que eso prenda en las personas, ¿no? Libros se publican de muchas maneras, los editores podemos, nos puede gustar más un libro, menos. En realidad nos gustan todos, porque nos sentimos como muy nuestros, pero los motivos son muy distintos por los cuales se publican un libro, ¿no? Y sobre todo en estos grupos editoriales que van muy a la búsqueda de la ley, como es normal, ¿no? Y en el caso de Carlos Augusto, Romero, Penguin Random House y Ediciones B lo publican porque les gusta muchísimo por todos estos motivos que les he contado, de esto de la novela negra, de originalidad, de gestos más elevados literariamente, y tienen muchísimas ganas en Penguin de que Carlos crezca y de convertirlo en una marca. Y yo, pues, igual de ganas y hago todo lo posible para que eso ocurra. Ahora haremos una pequeña entrevista a Carlos sobre este libro, pero yo les quiero apuntar que, fruto de todo este trabajo que estamos haciendo con Carlos de una manera muy artesanal desde dentro de Penguin y con estos objetivos tan claros y con esta creencia tan clara, en el mes de febrero, Penguin Random House publica la siguiente novela de Carlos, se va a llamar La Ley del Padre, y que no puedo decir mucho más. Tiene que venir a decirlo aquí. Muy poco, porque si no se sabe. Tú lo sabes mejor que yo. Sí, bueno, sí, bueno, es una novela que es una novela negra que tiene como entorno un gran grupo de comunicación, de forma que también hay algo que a ustedes les va a resonar mucho, personajes de la historia de España que han tenido grupos de comunicación. Yo nací en uno de estos, con el señor Lara Padre, que me eran viejas. Y bueno, pues es la historia de una de esas familias, pero dentro de una novela negra,
se titula La Ley del Padre. A mí no me gusta decir, y de hecho a mis equipos editoriales siempre les digo que esto no lo pueden decir, ¿no? Pero es cierto que por una cosa natural los autores también crecen con cada novela. Cuando no es tan feo que digamos esto, ¿no? Pero cuando oigo decir es la mejor novela de Carlos Augusto Casas, me parece un poco feo porque parece que estás desprestigiando las anteriores, ¿no? Puntualizando tanto la novela, ¿no? Yo creo que esta nueva tiene algo que hemos conseguido, que ha conseguido Carlos, y es un argumento mucho más poderoso y mucho más atractivo para el gran público, que a lo mejor a pesar de 1984, pero aquí estamos dentro de una distopía. Las distopías tienen su público cada vez más, afortunadamente, porque el mismo mundo en el que vivimos casi ya es distópico, pero está más reducido tanto la ciencia ficción como las distopías, ¿no? En cambio, esta novela, que tiene que ver con es un noir, de alguna manera doméstico también, pero con la pluma de Carlos, está lleno de tramas brutales dentro de esa familia, de una premisa que no les voy a decir, pero que hace que ya nada más empezar la novela digas, aquí me quedo, de unos ambientes que a ustedes les sonará, pues porque han oído hablar de estos grupos editoriales y de estas familias y tal, pero de alguna manera con esta novela tienen la posibilidad de meterse dentro de estas familias y ver también cómo viven y cómo lloran los ricos, porque también hay mucho glamour, porque son familias muy poderosas, y entonces pues, también los alrededores de toda la novela pues, son alrededores de gente que tiene muchísimo dinero. A nosotros somos fans de Carlos, pero también tenemos un látigo muy grande y también llevamos muchos años en el mundo de la edición y somos muy exigentes, tanto Carlos como yo. Y bueno, hemos leído la novela y sinceramente y también espero que está transmitiendo este entusiasmo, porque hay un entusiasmo dentro de Fenómeno con La Ley del Padre y con Carlos Augusto Casas, similar a otros entusiasmos que yo he vivido cuando estaba dentro de ese grupo y era director literario, ¿no? Como Miguel Santiago, como Juan Jurado, como autores que por la trayectoria, por lo que de alguna manera dan con las primeras novelas por tal, de alguna forma ponen el ojo, ¿no? En este autor, tienen una voluntad muy grande de potenciarlo y de hacerlo crecer, ¿no? Esta novela, La Ley del Padre, yo el otro día, frente de mi equipo y con las editoras y les decía algo que me parece que es así, ¿no? Que las novelas no se den al género, pero es verdad que algunas parece que están más destinadas al público femenino, otras al público masculino. Esta no. Esta realmente lo que tiene, que es una familia donde evidentemente mujeres, hijos y hijas, con cada uno en su universo y con esta trama de a ver qué ha pasado, yo creo que se luce tanto a hombres como a mujeres y que tenemos también una novela, en definitiva, de muchísima calidad, una novela negra bien elaborada, pues porque el autor es muy conocedor de este género y maestro de este género, y muy literaria, porque también es agradable leer y notar que está bien escrito, ¿no? Y nada, en febrero la tengan ustedes en la calle y yo espero que la disfruten tanto como nosotros, porque realmente les digo que llevo muchos años haciendo novelas, esas novelas que decimos en el editorial tiene algo y va a ocurrir, porque es imposible que no pase. Bueno, ahora, vale, si quieres, Joaquín, venimos con La Ley del Padre. Y nos preguntamos si ya ustedes la han leído, me pegan, me dicen no tienes razón, o me dicen sí tienes razón. ¿Vale?
Bueno, pues Carlos, aquí estamos, nos estamos convirtiendo tú ya en una pareja de esas de presentadores. Sí. Sí. Pero vamos a ir muy bien. No sé para qué todo lo que has dicho está mal. Pues yo te lo agradezco. Nada, en primer lugar, darte las gracias, Carlos, por poder trabajar contigo y por poder acompañarte en todo esto. Y bueno, yo he hecho este spoiler del padre, pero lo que nos ocupa es el misterio de la verdad. Entonces, ¿cuál? Más o menos he explicado, ¿no? Pero también que lo escuché de tu voz, ¿cuál fue el punto de partida y por qué decidiste escribir esta historia? Bueno, buenas noches y muchas gracias por haber venido y muchas gracias por estas amables palabras que por supuesto no merezco. ¿Por qué escribí? Bueno, es muy complicado explicar por qué escribes. Normalmente los escritores mentimos. Y sí, porque es muy difícil decir, pues no tengo ni idea de por qué se le ocurrió, ni por qué en este momento, ni... realmente eso es la realidad. Sí que hay elementos que de alguna forma se conjugaron para que el Ministerio de la Verdad naciera. Uno de ellos, como dice Pablo, fue la pandemia, ¿no? Yo de todas formas siempre había estado un poco, creo que nos pasó a todos, un poco obsesionado con la novela de Orwell, ¿no? Y a medida que pasaba el tiempo, yo, a lo mejor también por deformación profesional, por esa desgracia que tengo de ser periodista, cada vez me daba más cuenta de que 1984 estaba siendo cada vez más cierto. Ya iba dejando de ser, bajo mi punto de vista, una novela de ciencia ficción para convertirse en realidad, ¿no? Y de alguna forma, el tema de la pandemia me empujó a, primero, a reflexionar, ¿no?, sobre lo que estaba pasando en nuestra sociedad y en nuestra vida en general, y qué paralelismos tenía con 1984. Y como descubrí que había unos cuantos, y estaba encerrada en casa con mis hijos, cuando iban a empezar el colegio llegó Filomena y no había forma de, o los estrangulaba o me ponía a escribir. Entonces, bueno, aquí está el libro, así que mis hijos siguen bien. Y bueno, todo nació de esa reflexión, ¿no?, de qué elementos en nuestra sociedad podrían tener algún tipo de coincidencia y sobre todo llevarlos al cine o al género negro, porque estoy genéticamente condicionado y solamente, bueno, de momento solamente puedo escribir novela negra. Me apetecía mucho, me pareció un desafío, porque evidentemente esta novela no es una novela negra al uso. Por eso hay mucha gente que cree que es una distopía y otra vez creo que no. También hay mucha gente que piensa que es ciencia ficción. Yo cada vez creo que Es una novela de una distopía, de una posible distopía. es posible. Yo no estoy tan seguro que sea una distopía. Cada vez estoy más en la línea de que es una novela muy realista. Pero bueno, sé que aquí habrá distintos puntos de vista y eso es lo interesante del libro. Que la gente lo crea y que tenga distintas visiones, y yo creo que además este libro lo fomenta. ¿Por qué la situé? Es uno de los elementos que puede hacer pensar que es o que tiene algo que ver con la ciencia ficción. La situé en Madrid de 2030, en España de 2030, precisamente para hacer un poco hacer más creíble al lector la existencia del Ministerio de la Verdad. Si la situaba en la actualidad, el lector necesitaría hacer un ejercicio de creencia en lo que yo les cuento para creer que el ministerio que estamos gobernados por 4 ministerios como en 1984, creía que era más complicado que el lector entrara en este 1984 en la actualidad, que si simplemente le ponía unos años más adelante. Tampoco me iba al 2050, sino simplemente quería que fuera una especie de salto temporal para hacer al lector más fácil que creyera que estamos gobernados por estos ministerios.
¿Por qué el de la verdad? Porque evidentemente también hay una formación de periodista de la verdad en 1984 con todos los ministerios. Orwell les da el nombre al revés de lo que se dedica, el Ministerio de la Verdad se dedica a mentir. Ahí yo podría y puedo, podría contar bastante y lo que hago, y sobre todo también del tema de la manipulación y de cómo nos dejamos manipular básicamente por comodidad y hemos llegado a un punto en el que estamos, en el momento en el que más información tenemos, estamos tan bombardeados que hemos dejado de interesarnos y cada vez la gente le interesa cada vez menos, elige la verdad o la información que más se amolda a su pensamiento y el resto la rechaza. Yo creo que eso ya está aquí, no es ciencia ficción y no es una distopía. Entonces, me parecía muy atractivo jugar, ¿no? Imagínate, jugar con James Orwell, escribir una novela negra en este papel, pues me parecía muy atractivo. Y sobre todo también después de escribir Júpiter, como pasó, que sí que es una novela hardboiled más clásica, sí que tiene elementos originales y elementos de ruptura con la novela negra clásica. Yo creo que es una evolución normal en el tiempo que ha pasado, pero sí que es más o menos canónica. Esta no es bastante más difícil de clasificar. Esta puede ser un thriller, puede ser una distopía, puede ser ciencia ficción, puede ser realista. El caso es que yo tengo un problema de que si no mato a alguien que me da gusto, entonces, pues sí, negra tiene que ser porque caen en los cuartos. Muy bien. Literalmente el padre a mí me encantaría hablar, pero es que habrá este porque es el jefe. Hay también un papel muy importante que está aquí Pablo, yo creo que además es un elemento que pocas veces se da en los festivales, que es el de tener un agente literario, la importancia de tener un agente literario. Para que se haga una idea, yo ya no quedan junglas a donde regresar, la publiqué con Mar Editor, que es una editorial mínima, y la publiqué porque gané el premio de Mar Editor, el premio era publicar. Luego pasó lo que pasó, toda la cantidad de premios. Dar el salto de Mar Editor a la edición B no es solo. Y sin Pablo, sin tener un agente, es imposible, directamente. Pues yo creo que es muy interesante también que Pablo les cuente cuál es el papel de un agente en esto. Esto no simplemente se hace con un escritor. Yo en mi casa escribiendo. Después de que yo acabe, hay un montón de trabajo después que yo ni siquiera puedo llegar a ser consciente de todo lo que supone. Pero para que se hagan una idea, Mar Editor, después de haber ganado 5 premios y haber sido nominado a 8 y haber conseguido publicar 8 ediciones, vendí lo que vendió esta novela en un mes. Esa es la diferencia entre publicar en un gran grupo y publicar en una editorial pequeña. Y no puedes publicar en una editorial grande si no tienes una. Por eso, el papel de Pablo es tan importante. Tener un agente para un escritor, que un agente crea en ti y defienda tu obra, convenza a los editores y los editores evidentemente crean en ti y les guste, sí. Pero un editor de Penguin, de Planeta, nunca se leería una novela mía si no la recibe de la gente. Para que se hagan una idea de cómo funciona esto. Ana. Vale, si ustedes quieren, les cuento algo sobre lo que tiene, lo que es, ¿no? Ya más o menos les he explicado brevemente de dónde vengo y también cuál es el motivo de querer también montar una agencia, ¿no? Como dice Carlos, es muy difícil. Es difícil o no, una gente llega de una manera o llega de otra, ¿no? Pero es importante tener a alguien que conoce muy bien este terreno y que conoce muy bien los parámetros del negocio editorial. Al final yo llevo desde los 18 años, como les he dicho, empecé el Planeta con el señor Lara Madre, estuve muchos años con él, después con su hijo, estuve y cuando es en Planeta, luego fui a Grupo Santillana y después a Penguin Random House. El trabajo de editor es lo más apasionante que a mí me ha pasado en la vida.
y trabajar con libros lo más bonito que tengo quizá en la vida también, ¿no? Pero dentro de esta cadena de todo este negocio, como dice Carlos, hay muchas necesidades para proteger a los autores. Y esto no quiere decir que los grupos editoriales les peguen ni nada de esto, ¿no? Pero evidentemente son grandes multinacionales con una línea de negocio X y tal, que necesitan también pues, que esté en el sector para poder mover bien estos libros, conseguir buenas condiciones económicas, buenos contratos. Si no, yo trabajé como editor mucho con Carmen Barcells, la gran literaria de España, ¿no? Y yo era un chavalín cuando iba a esa casa a comprar libros, ¿no? Y siempre ibas como con muchísimo respeto porque pensabas, ¿no? Nosotros desde la editorial pues hacemos lo que queremos con el autor, pero está esta señora que no nos lo permite, ¿sabes? Y vas con mucho respeto, ¿no? Ahora no hace mucho se publicaron las memorias de Carmen Barcells y quise leerlas porque yo hace 4 años que estoy en este otro terreno, que si bien lo conocía, porque toda mi vida como director literario negociando con ellas, con las agentes literarias, bueno, sabía de qué iban, ¿no? Pero también había mucho desconocimiento. Entonces, cuando leí las memorias, resulta que en este país, en los años 70, todos los autores que firmaban con Planeta o con Penguin o con estas empresas, firmaban un contrato de por vida y lo cedían absolutamente todo. Carmen Barcells, evidentemente esto para nosotros, para las editoriales era muy bueno, pero para los autores. Entonces Carmen Barcells fue la heroína que empezó a poner aquí unas leyes y unas normas de las que a día de hoy yo sigo viviendo, de todo lo que ella hizo. ¿Vale? Y todas estas normas tienen que ver, por ejemplo, con que el autor cobre gratis, con que los derechos cinematográficos y audiovisuales queden fuera de la negociación del libro. Ahora, además, tenemos muchos derechos que sostener y que negociar. Está el audiolibro, el ebook. Hay muchos parámetros donde hay muchas empresas que publican en sus canales estos libros y ganan dinero. Y evidentemente todo esto tiene que repercutir al autor. Aparte, yo quiero, siempre decimos en la página web de la agencia, con el laboratorio de libros, porque como les digo, no somos abogados que sabemos de contratos, que sí, tenemos una abogada experta en intelectual, que es la que defiende el contrato. Después estamos los editores, que tenemos la capacidad de, antes de pasar a las editoriales, de hacer un editing en condiciones y por eso también tenemos un índice de aceptación y de publicación muy grande. Ustedes ven la página web nuestra, para los años, que llevamos 4 años, estamos publicando muchísimo, ¿vale? Pero también porque pulimos desde la agencia mucho los textos para que ocurran las cosas. Entonces eso es a lo que nos dedicamos. Nosotros, pues eso, decimos que es un laboratorio de libros, porque también partimos muy de la esencia mía de toda la vida de editor, y de un editorial tiene muchas vertientes, que si la ficción, la no ficción, ¿no? Yo en su momento fui el editor de La magia del orden, de La enzima prodigiosa, que el libro que mi amiga Mercedes Milán se hartó de decir el gran hermano, me tenía negro. Pues tenemos muchos autores de no ficción. Muchas veces estos libros los inventamos nosotros desde la agencia, pero es que antes también los inventaba desde las editoriales, ¿no? Oye, pues había que hacer un libro de no sé qué, porque
ahora la sociedad le pasa esto y tal. También con las novelas igual, pues oye, habría que hacer una novela sobre el Alcázar de Toledo y que una intriga, no sé qué. Pues buscamos un autor que pueda hacer eso, también fruto de las conversaciones con los editores, ¿no? Al final, uno de nuestros trabajos también es reunirnos con ellos y saber qué quieren. Saber qué quieren para luego poder transmitir a los autores, oye, el mercado está así, ahora las cosas van por aquí. Luego, cada uno, como quiera decir su carrera, ¿no? Hay autores que dicen, no, yo hago lo que me da la gana y si quieres vende lo que tal. Y hay otros autores que escuchan más para decir, oye, pues sí, vamos a hacer esto, ¿no? Básicamente, ese es nuestro trabajo ideal, buscar qué lo puedan hacer, recibir manuscritos, verlos, corregirlos, valorarlos, decidir y después irnos a los grupos editoriales a encontrar el mejor editor o la mejor editora para ese texto, ¿no? En estos años hemos vendido muchísimos derechos audiovisuales. Tenemos 10 producciones audiovisuales que han nacido de libros de emergencia. Más de 100 y pico libros vendidos y publicados en Penguin, en Planeta, La Unidad y en Bonalla. Hemos generado ya, entre los que se encuentran Carlos, como 7 autores marca. Autor marca son los autores que pasan ya del número de ejemplares potente para los grupos, para lo que valoran los grupos editoriales. Y hemos generado también 2 fenómenos, y cuando digo fenómenos son cosas que se nos escapan de nuestro razonamiento, que son Alice Kellen, que escribe aquí en la biblioteca 3 libros, que escribe novela romántica, pero es una novela romántica muy literaria, muy bien escrita, donde trabaja de una manera muy bien los sentimientos humanos, Alice, y que Juan Cruz le hizo un reportaje y decía, si Alice Kellen fuera francesa, publicaría en Gallica, el sello más literario de Francia. Aquí publican Planeta y Manejos Bibliotecas de Florecitas, pero les digo que es brutal, lleva más de 1,5 millones de ejemplares vendidos de sus libros con Planeta. Y es un fenómeno global, algo que es como el fenómeno global más importante que ha dado España. Porque es un fenómeno global, porque Alice Kellen está publicada ya, vendida a 29 países y seguimos vendiendo derechos extranjeros. En todos los países es un éxito de ventas y un fenómeno. Nunca se me había dado un caso así en toda mi carrera. Y he hecho libros muy importantes en este país. Ya tiene producciones audiovisuales. Latinoamérica es una locura. O sea, 4.000 personas en un teatro, colas en... Alice Kellen también es la generadora del fenómeno de las filas y las colas en las filas de los libros que nadie entiende. Yo con Antonio Gala veía lo más grande en colas, Antonio, de 400 personas. Habíamos publicado a Alice recientemente, fuimos a la feria del libro y de pronto vino la policía y dijo, señor, ¿usted qué está haciendo? Había 1.850 personas. La primera vez que pasó esta locura, se tuvo que modificar toda la feria del libro, tuvieron que buscar una carpa, trasladar a toda la gente de la firma. Y esto fue el principio, hemos tenido firmas de 2.000 y pico, firmas de 3.000. La policía no fue con nosotros. En Latinoamérica es peor. En Portugal no nos contamos. Los franceses, los italianos, una chica española, se llama Alice Kellen. Es un seudónimo que empezó a escribir con 9 años y le daba vergüenza que la gente supiera que era de ella y se puso este nombre.
y le está cosa romántica y seguimos, es una chica de Valencia. Y nada, ese ha sido uno de los éxitos, y Alice, para los que a ver ella las elegiré. Pero es que para ilustrar esto de la ciencia y tal, pues yo había hecho en Suma de Letras otro fenómeno hace 15 años, que se llama Isabel Perabén. Isabel tenía una página web, hablaba de sus amigas y de ahí nos inventamos el número material. Entonces el Penguin, cuando Isabel empieza a ver, pues bueno, nos centramos en Isabel y se decidió que mejor centrarnos en esta autora que iba también y no buscar más de este género, ¿no? Pero yo había encontrado a Esquele, pero me había encontrado una chica de 20 y pocos años que me dijo, te lo agradezco mucho porque yo sé quién eres, sé todo lo de Elizabeth y tal, no sé qué, y yo te lo agradezco mucho, pero no. Yo quiero ser madre y me quiero ir al campo con mi marido y trabajamos desde casa porque hacemos páginas web y tal. Me dijo que no, entonces como había que no y parte de Penguin también, pues eso se quedó ahí. Pero tuvimos un encuentro tal, estuvimos en contacto. De ahí pasaron un montón de años hasta que monté la agencia. Cuando monté la agencia es la primera llamada que hice. La primera. Y eso hace 4 años y mire dónde estamos con esta altura, ¿no? Y nada, y el fruto también de esta temática que inicié con Benavent, que durante 15 años pues no pasó nada en ese género hasta después de Alice y tal. Seguimos buscando y entonces encontramos a Joana Marcus, que es una chica de Mallorca, que también esta chica viene de Wattpad, que es una plataforma donde los chavalillos cuelgan textos. La leímos, vimos que tenía lo que tenía que tener y Penguin salió con 3.000 ejemplares, vamos a ver qué tal, y lleva 150.000 ejemplares en España este año. En Latinoamérica más casi 300.000, la hemos vendido ya a 11 países. Tiene ofertas de Netflix de todas están. Y también es algo que ha nacido en la agencia estos años y también en años de pandemia, por lo que hubo que yo acababa de arrancar cuando llegó la pandemia. Pues eso es lo que hacemos en la agencia. Buscar talento, potenciarlo a todos los niveles, en primer lugar con el texto, y después ya pues, buscar el lector que mejor le pueda venir o que mejor apueste por este libro, que más se lo crea o que... Solo les digo una cosa, ya toda la vida del mundo editorial conoces muy bien pues, a todo el mundo y a todos los editores. Pues cuando tú como agente decides llevar a un autor a un sello o al otro, y aquí afortunadamente hay muchas señoras, es como llevar al niño a la guardería. Depende con quién lo dejas a gusto, depende con quién dices madre. ¿Sabes? Porque como en toda la vida y como en todos los trabajos hay gente muy buena y gente muy mala, y lo digo a todos los niveles, ¿sabes? Y eso también es algo que te ofrece un agente literario, también, como toda la vida, pues hay conductores de taxi buenos, hay periodistas buenos y periodistas malos. Más malos. Hay autores buenos y autores malos, dependientas buenas y dependientas malas, abogadas buenas y abogadas malas. Pues aquí también hay agentes literarios mejores y agentes literarios peores. Una de las fuerzas que tenemos nosotros es de dónde vengo yo. Claro, porque yo la vida del otro lado, tal, pues eso beneficia mucho, que tenemos accesos mucho más abiertos que cualquier persona que monte una agencia y que no lo conoce nadie. Y eso más o menos es lo que hacemos y lo que ha pasado
en estos 4 años. Y luego también, pues, eso, ir construyendo autores, porque esto también históricamente va de eso, ¿no? Ahora sí que ponen maquinarias de marketing y tal y se generan fenómenos más o menos fácil o rápido. Pero lo editorial también ha sido escrito impulso con el autor de ir poco a poco sumando lectores y haciendo crecer al autor, ¿no? Antes había como una licencia de, bueno, vamos a probar con otra y vamos a probar con otra. Había como 3 opciones y si ya el editor le gustaba mucho este autor, probaba a lo mejor con otra, ¿no? Hoy en día los grupos estos son muy exigentes, te aportan mucho, pero también son muy exigentes, entonces, y también ha cambiado mucho el juego. Entonces ahora con una novela, ya, si no les funciona, ya también deciden que no. Entonces ahí también estamos nosotros para o bien sostener esta posibilidad de que le den otra oportunidad, o si no le dan más oportunidad en la editorial donde utilizaba antes, pues llevarlo a otra editorial. Esto es lo que más o menos a grandes rasgos lo ofrecemos desde las agencias literarias, ¿no? Entonces, vamos a seguir con esto un poco, ¿no? Sí. Sí. Y varias cosas que me gustaría, que no sé si a ustedes les apetece, y es hablar de algo que para mí también se vuelve ya algo muy común siempre en las presentaciones de este tipo, porque creo que hay ahí como una especie de mala educación, no por parte de lectores y tal, en cuanto al concepto thriller, el concepto novela negra y el concepto novela policial, ¿vale? Porque aquí cada uno te lo explica de una manera, ¿no? Me gustaría, Carlos, que nos lo explicaras tú, que eres maestro de esto, que en los últimos años también hemos visto una explosión enorme en el mundo del thriller, donde se han escrito muchísimos thrillers, muchísimas novelas negras. Yo tengo la sensación muchas veces de que editores no saben bien lo que dicen, la prensa tampoco. Ves novelas que están consideradas novelas negras y la prensa dice esta novela de misterio, ¿no? Bueno, es que es un problema de etiquetas. Entonces, como se han puesto tantas, y luego hay tantos subgéneros dentro de este género, que los uno, para mí son 2, como mínimo, que yo, bajo mi punto de vista, gente que tenga otro punto de vista completamente distinto y que no esté equivocado. Para mí, yo creo que hay una diferencia que es la novela anima o el thriller y la novela negra, pura o hardcore. El thriller, hay muchas definiciones muy buenas, lo que pasa es que son muy chulas decirlas, pero quedan muy poco claras para los lectores. Según Juan Madrid, el thriller es una novela que está a favor del sistema y la novela negra es la que va en contra del sistema. Se queda muy chulo y tal, y queda muy guay, pero claro, hay un montón de novelas que ahí están entre los dos y que no saben, ¿no? De todas formas, ahora mismo también se está dando mucho género híbrido. Hay novelas que utilizan elementos del thriller y que finalmente son negras, y hay novelas que no son convencionalmente negras y se podrían considerar así. Por ejemplo, para mí, una de las mejores novelas negras que se han escrito en los últimos años es El Club de la Lucha, y nadie diría que es una novela negra. Para mí es una novela negra con Marco Pino y me parece que además es una de las más brillantes que se ha escrito últimamente. Yo creo que hay elementos, sobre todo, bastante claros para diferenciarlas. Uno de ellos es que normalmente los thrillers acaban bien y la novela negra no. Normalmente la novela negra siempre trata de remover al lector, siempre tiene algún componente de crítica social, o de no solamente social, sino también de esa parte del ser humano oscura, esa zona negra que realmente, no sé qué filósofo, ahora no recuerdo, pero decía que esa parte
oscura que todos tenemos dentro y que no sabemos nombrar es lo que realmente somos, ¿no? Pues de eso es lo que habla la novela negra. Mientras que el thriller, si nos ponemos muy didácticos, ¿no? El thriller sería Agatha Christie. Agatha Christie y sus novelas realmente son un juego intelectual de quién descubre, vamos a descubrir quién es el asesino, te doy unas pruebas, te engaño por aquí. Agatha Christie en algunas novelas es más hacia trampas, pero entonces nos sorprendemos y el crimen, por eso decía lo de Juan Madrid, a favor del sistema, en contra del sistema, el crimen en estas novelas es un elemento distorsionador. Entonces viene el detective, lo resuelve y todo vuelve a la normalidad y todos somos felices. Normalmente, además, el Agatha Christie, estoy poniendo un ejemplo muy básico que es la Agatha Christie, son todos aristócratas, no hay prácticamente violencia y tal. La novela negra es completamente distinta. La novela negra siempre tiene una vocación bastante más marginal, bastante más unida al mundo criminal, bastante más violenta, sino en la violencia física, sí, verbal o incluso social, y normalmente acaba mal. Normalmente lo que tratan es de hacerte pensar, de removerte un poco por dentro y de hacerte pensar. No son novelas cómodas, por eso tampoco las novelas negras venden muchísimo menos que los thrillers. Es un juego intelectual, nos pasamos bien, los buenos ganan, todos somos felices, que bien. La novela negra normalmente ganan los malos, la vida es una mierda, si eres malo normalmente triunfas y los pobres desgraciados de los perdedores son los desgraciados que se quedan y que normalmente son los protagonistas. Estoy diciendo absolutamente rasgos, hay miles y miles de matices en eso. Pero fundamentalmente estas son las dos grandes diferencias que hay en este género. Dentro de estos dos géneros, pues, está la de espías, el procedimiento policial, y no podemos perder. Y luego, también hay un problema en las librerías que le ponen etiquetas para vender dentro de los géneros que realmente no existen. Yo conozco a muchísima gente que cree que le gusta la novela negra y no lee la novela negra en su vida, ¿no? Porque lleva toda la vida leyendo thrillers. Y me parece que están los thrillers y ya está, ¿para qué no? Igual un día de esto se va a equivocar, va a coger una Jim Thompson y va a decir esto qué es. Porque es completamente distinto, son géneros completamente distintos, no tienen nada que ver. No porque haya muertos en una novela estamos hablando de lo mismo. Y Jim Thompson es un ejemplo, acudir a los clásicos siempre normalmente te clarifica mucho. Si tú tienes una novela de Jim Thompson, si tienes una novela de David Goddis, el luchador, no voy a hablar de Chandler o Hammett, que son los padres. En cuanto te la lees, en cuanto lees 2 o 3 páginas ya te das cuenta que es una cosa. No es un thriller. Un thriller es presentación de personajes, es bastante, además, su estructura es bastante básica de presentación, nudo y desenlace. Son bastante canónicos en este sentido, porque lo fundamental en los thrillers son la trama. La trama, el misterio, te engaño y tal, y te quiero llevar hasta el final. En una novela negra, en la primera página puedes saber quién es el asesino. Ellos no quieren contarte eso. El misterio no tiene nada que ver con la novela negra, mientras que en el thriller lo es todo. Las tramas antes lo hablaba con Joaquín, las tramas de Raymond Chandler no tienen ningún sentido. De hecho, hay una anécdota que no sé si la conocen, de que cuando estaban rodando el Largo Adiós, no, el Sueño Eterno. Estaban rodando el Sueño Eterno y Harry Bogart estaba haciendo el guión y de repente dice, oye, ¿quién ha matado a este tío? Y se lo preguntaba a Howard Hart, Howard Hart se lo ve y dice, bueno, nadie sabía quién había matado. Entonces llaman a Raymond Chandler después dice, ¿qué mata? Porque no tiene ninguna importancia. En las novelas negras, la trama no tiene ninguna importancia. Tú sigues a un personaje. Sobre todo tienen mucha más fuerza los personajes, los diálogos, cómo está contado. La estructura es muy variable en las novelas negras. Por eso, en el fondo son bastante, bajo mi punto de vista, son bastante más originales porque te permite jugar mucho más. En las novelas negras no hay una estructura. El Club de la Lucha es una novela negra. Lo pongamos como lo pongamos, es una novela negra. ¿Qué estructura tiene? Bueno, nos habla de muerte, ¿no? Pero ¿de qué te está hablando? Está haciendo una crítica social, está hablando de violencia, está hablando... Es una novela negra. Un thriller sí que tiene que tener unos elementos fundamentales porque si no, no es un thriller. Tengo que llevarte para acá, tiene que haber un misterio, tenemos que resolver algo, alguien tiene que resolverlo, te tengo que engañar, tiene que haber giros, tiene que haber sorpresas. Esa es la gran diferencia entre para mí. Pero vamos, que seguramente entramos por una puerta y es algo totalmente distinto.
Porque ya te digo que esto es la gran pregunta. Había antes una librería, que yo era muy amigo de su dueño en Barcelona, que se llamaba Son Negra. A mí me gustaba mucho la definición que tenía de novela negra, Miguel Ángel, que era su dueño, que decía, mira Carlos, en una novela negra, cuando llegas a la última página y dices, qué cabrón, es novela negra. Y me parece que esa es una gran definición. En un thriller normalmente no dices qué cabrón, pero cuando dices, cierra, normalmente dices. El Ministerio de la Verdad les hemos explicado como la parte una de este documento que tiene que ver con la distopía, ¿no? Pero después tiene unos miembros también muy potentes en cuanto al personaje de Julia, de su padre, en cuanto al organismo este clandestino. Me gustaría que me hablaras de los personajes, por ejemplo, de Julia. Yo cuido mucho por lo que hablábamos antes. Yo creo que, aunque yo creo que esta novela es más thriller que novela negra, a mí me gusta mucho cuidar a los personajes, les quiero mucho. Normalmente quiero mucho a los malos. A mis malos les cuido cuando ocurre y luego les echo mucho de menos. Pero Julia sí que ha supuesto un desafío porque, primero porque quería romper un poco, quería hacer un personaje femenino distinto, ¿no? Que fuera fuerte y que fuera independiente y que fuera, no sé, que yo me identificara mucho con ella, ¿no? Y me gusta mucho, me cae muy bien Julia. Julia se da cuenta, tiene una relación muy conflictiva con su padre ha dejado de ser periodista, no se sabe bien qué, pero luego ella lo descubre. Entonces, supuestamente su padre se suicida y ella decide que aunque se lleve mal con su padre, es la última cosa que tiene que hacer por él y entonces quiere investigar, porque tampoco le cuadra mucho eso de que su padre se suicida. Y a medida que investiga, bueno, se va dando cuenta de que detrás de cada puerta siempre aparece el Ministerio de la Verdad y se dice, ¿esto qué es lo que hay aquí? Ella se encuentra con muchísimas dificultades, pero sigue adelante quizá por eso, por esa doble, esa doble pulsión. Una por saber qué hay detrás del Ministerio de la Verdad y otra por saber quién era su padre. Pero mi personaje, bueno, hay varios personajes, bueno, de hecho, esto es una pequeña maldad, mis dos hijos salen en la novela. No, esto lo voy a decir mucho porque uno, Brianda, que es mi hija, es la mona, y Máximo, pues, no acaba muy bien. Entonces, pues, si cae en manos de un psiquiatra, no sé qué diría de mí, de Brianda, no sé cómo está, pero, bueno, a mí me va a tirar por la forma de homenajearlos y tampoco pensé muy bien la que le estaba poniendo el nombre. Pero, bueno, luego cuando sean mayores nos iremos juntos. Yo, los malos, yo creo que esta novela me quedé enamorado desde el poeta. Es uno de los elementos, ¿cómo decirlo así? No es del todo sicario, pero es uno de los agentes del Ministerio de la Verdad que siempre que va a matar a alguien recita una poesía. Y es un personaje, sobre todo porque me gustó crearlo, porque juega entre dos tiempos. Él en el fondo, por el tiempo que le ha tocado vivir, trabaja para el Ministerio de la Verdad, pero él estaría mucho más a gusto en los tiempos pasados, ¿no? Él es alguien antiguo, elegante, le gusta la poesía, no está metido en todo este mundo tecnológico. Y bueno, o sea, él hace lo que le mandan, pero es un personaje que me encantó. Lo que me pasa mucho, a mí me pasó en Jungla con los malos, que estoy en contacto. De repente empiezan a crecer y se comen la novela. Y les tengo que contar que es una de las partes más complicadas de la escritura porque es como matar a los hijos, ¿no? Que salen escenas maravillosas, pero tienes que decir, no funciona, es que esto no, porque te estoy yendo para otro lado. La novela va para este lado, esto sí, queda muy bonito, te lo guardas, pero... El primer crítico de tu novela tienes que ser. Tú tienes que ser absolutamente despiadado y muy poco autocomplaciente. No tiene que ser Pablo, no tiene que ser Carmen, no tiene que ser mi mujer. Tienes que ser tú, eres el que más sabes lo que funciona y lo que no funciona, y tú eres el que tienes que saber a dónde tienes que llegar con la novela. Y si tienes que cortar por mucho que te duela, y tienes que tirar muchas cosas a la basura que te parecen maravillosas,
pero sabes que el ritmo de la novela, que la trama, que no funciona con eso. Y eso me pasó con mi poeta, por eso digo que he hecho mucho de menos, yo he escrito mucho más sobre él porque me gusta, igual que en las junglas, también tuve que cortar mucho porque empezó a crecer y a crecer con su voz y todo, y tuve que cortarlo, ¿no? Entonces, para mí, hay muchos autores que dicen que ese momento de enfrentarte al folio blanco, para mí lo peor es eso. La peor parte de escribir es todo lo que tienes que desechar. Y no desechar porque esté mal, sino desechar porque no funciona en tu novela. Cosas que tú estás muy orgulloso de haber escrito y que son fabulosas, pero tienes que quitar. Y te tienes que dar cuenta tú. Porque si no te das cuenta tú, te va a decir, Pablo, y va a ser peor. Es mejor que te lo digas. Carlos, ¿qué es lo que controla este estilo de la que has creado? Lo que controla realmente es un poco como Orwell. Lo que controla es la mentira. En que todos vivamos en una especie de verdad consensuada, que debajo es donde pasan las cosas. Ellos lo que hacen es controlarlo a través de controlar absolutamente las redes sociales, los teléfonos móviles. Es un poco lo que hablábamos antes de reflexionar sobre lo que pasa en nuestra época y qué paralelismos tiene con 1984. En 1984, por ejemplo, sí que había una censura muy marcada. Yo creo que ahora mismo es innecesaria porque nos autocensuramos nosotros. Tenemos una inquisición en nuestro bolsillo que todos sabemos que depende del comentario que tú hagas en Twitter o en Instagram o cualquiera de estas plataformas, puedes recibir millones de insultos o puedes recibir millones de aplausos. En el fondo te vas acomodando y vas sabiendo cuál es la opinión mayoritaria y entonces resulta mucho más cómodo ir con el grupo que ser un disidente. Todos lo sabemos. Los que gobiernan también. Entonces, eso es mucho más fácil. Lo que hablábamos antes también de la información. Tenemos tan bombardeo de información, podemos encontrar información en tantos sitios que ya no confiamos en nadie, en ningún medio de comunicación te lo crees. Sobre todo, además, porque los medios cada vez son más parciales y se les nota más. Y sobre todo también porque ahora, antes, había que hacer un esfuerzo para estar informado. Aunque solamente fuera porque tenías que bajarte al kiosco el periódico y leértelo, que eso ya significaba un esfuerzo. O ver un canal de televisión, o ver 2 telediarios de cadenas distintas para sacar tus propias conclusiones. Todo eso lo hemos abandonado porque es mucho más fácil recibir noticias a través de nuestro teléfono móvil. Noticias que un algoritmo selecciona según nuestros gustos. Entonces, selecciona según nuestra ideología y nos hace leer las noticias que a nosotros nos gustan. Y esa es la verdad para nosotros. Pero esa no es la verdad real. Nosotros, yo cada vez lo noto más, a lo mejor porque me estoy haciendo cada vez más viejo. Y trabajo con gente joven. Gente de ideología completamente distinta vive en la misma ciudad en realidades completamente paralelas. ¿Por qué? Por lo que reciben en el teléfono móvil, por la información que reciben en el teléfono móvil. El algoritmo hace una selección de las noticias que a ti te gustan y eso te hace tener una percepción de la realidad que no comparas con lo anterior. Ellos saben que somos muchísimo menos selectivos con las noticias que están de acuerdo con nuestro pensamiento que con las que están en contra. Ellos lo saben. Y nos dan lo que nosotros queremos. Y nosotros no tenemos filtro. Ah, claro, esto es así porque tengo razón. Nunca nos ponemos vemos otro canal, ya no vemos otro canal, ya no vemos... Pero sobre todo porque ahora es mucho más fácil, porque lo recibes. No tienes que hacer ningún esfuerzo, lo tienes metido en el bolsillo. Eso nos vuelve muy manipuladores. Y de hecho, ahora mismo, bueno, ha pasado con Trump, hemos visto lo que ha pasado con Trump en las redes sociales, cómo las ha utilizado y cómo los partidos políticos están utilizando este tipo de medios, de redes sociales, para condicionar el voto. De hecho, cuando sale una noticia un tanto, de repente, yo no sé, pero yo empiezo a recibir mensajes de un sitio, de otro, cosas. Esto está pasando ya. Entonces, quería reflexionar un poco en la novela sobre eso, aunque sea en el entorno. El misterio de la verdad viene, si no recuerdo mal, Orwell, y ya se hace eco de un libro de los años 40,
donde participaron todos los filósofos y todos, en lo que ya sostenían que lo verdadero es un momento lo falso, ¿no? Sí, sí, claro. Como que al final el uso de la información nos acaba de llevar a que la información no es cierta, ¿no? Es un poco el símil, podría ser el teléfono cacharrado. Ocurre una cosa aquí, pero uno lo cuenta así, el otro lo cuenta así, el otro no. Pero Al antes, final, ¿qué le llega a la población? Si te lo dice Telecinco, te llega de una manera. Si te lo dice el periódico El País, te llega de otra. Si te lo dice La Sexta, de otra. no, pero hace unos años, yo lo digo desde el punto de vista, ahora estoy hablando como periodista, lamentablemente no soy, ahora sí dejo de ser. Hace unos años, cuando yo empecé en esto, no sé si era porque a lo mejor soy un ingenuo y pienso que todavía había un sentido de servicio público que tenían los medios de comunicación que hoy hemos perdido desde hace bastantes años. Pero cuando algo grave pasó, algo realmente grave y algo realmente cierto, era titular en El País, en la RFE, en el Igual. todo. Ahora No. ya. Claro, esto, como les digo, es un tema que se los filósofos en los años, creo que eran los 40, después Orwell en los años 70, cuando hace 1984, 60 y pico ya. Y ahora Carlos lo que me ha cuestionado de alguna manera. Yo pienso que en aquellos tiempos, la verdad, al final, la verdad y la mentira, pues siempre ha tenido ese juego con los medios, con la prensa o con la forma de divulgar en cada momento, ¿no? Yo creo que ahora estamos como que si antes ya vislumbraban esto, ¿no? Que podía llegar, ¿no? Y de hecho ya era una teoría de filósofos y tal, que lleva a Orwell a plantearse en 1984, los 4 ministerios y tal. Eran visionarios, porque en ese momento tampoco era la cosa tan muy buenos visionarios. Porque es que a día de hoy ya nos hemos acostumbrado de alguna manera ya y de una forma muy naturalmente, o sea, lo más fácil y lo más evidente, nos hemos acostumbrado a mentir. Quiero decir, la gente en Instagram vende unas vidas ideales, ¿sabes? Luego, conoces, todos estamos en contacto con gente por Instagram, entonces conoces la vida de mucha gente y ves lo que luego publican en Instagram y dices, bien, pero para alguien que no sepa esto, se cree que esta persona tal, pues sabes cómo. Entonces también los medios tú que eres periodista, ¿no? Los medios de comunicación, la mayoría mienten, sí, todos, ¿no? Lo van allá en Internet también hay como una forma que a mí eso, cuando va con una autora, Sara Mesa, que es muy de analizar el lenguaje y tal, ¿no? Ahora hay como una cosa, un gancho que tienen en Internet, en Google, cuando ustedes se meten y tal, de pronto, si buscan una cosa, les sale todo. Entonces te dice, algo, es que no sé decir yo, fíjate, algo así como Pedro Sánchez ha reconocido su verdad, ¿no? Entonces entras y es que ha reconocido que su perro no sé qué, ¿no? O tal, ¿no? Y dices, porque esto cobra porque tú dices, ¿no? Pero eso en el fondo también. Son como anzuelos, Eso es hecho, claro. y de esto no, como ya, y yo creo que en primer lugar, yo entiendo que os tenéis que ganar la vida, pero yo personalmente, y desde luego habrá, y no sé si pensaba de periodistas, Espero que no. y habrá, desde luego, siempre habrá periodistas buenos y siempre, pero de verdad, y yo con esta profesión mía, llevando autores a la prensa, todavía estoy esperando que alguien que viera a entrevistar a un autor se haya leído el libro. Es que eso no se lo pueden imaginar ustedes lo desagradable que es.
Al final, y además, los autores y las autoras, Lo saben. es que se pasan 2 días de promoción y te dicen, no, se está haciendo el idiota. Porque la gente que no lee un libro, sale en la sinopsis, entonces hacen preguntas vagas, absurdas, Pero la culpa no sabe el que te hace entrevistas, no sabe de literatura, es todo como, pues, imagínense de ahí qué va a pasar. No, pero también tienes que darte cuenta, pues, Aunque escriban lo que tú le dices, porque también lo escriben desde un desconocimiento de lo que es esto. Entonces, y lees unas cosas. pero vamos a ver, Pablo, tienes que darte cuenta. Primero, en los medios de comunicación, el apartado de cultura es el último. Segundo, mandan al becario o al tío que es más inútil para que haga. Y si lo dicen, es atado. Entonces, el pobre hombre lo que hace es lugares comunes. Ya, todo, pero es que así no pasa en la vida. Entonces no hay una buena, un buen periodismo cultural, pero aparte de que no lo hay, es que curiosamente los periódicos tienen 2 hojas para la cultura, 2, y a veces 1. Pues claro, así estamos. Que cada día somos más garulillos. Claro, pero si te das cuenta, hemos evolucionado. Los medios de comunicación, además pensábamos que con los periódicos digitales íbamos a tener muchísima más pluralidad y que ibas a tener muchísima más visión, con muchos más matices de lo que es la realidad y ha sido todo lo contrario. ¿Por qué? Porque cada uno se ha hecho. Realmente ahora mismo lo que estamos viendo prácticamente son 2 cosas. En general, todos los medios de comunicación, en televisión y en cuento. Una es entretenimiento, y lo ponemos a la medida, hacemos cosas con las bolas y tal, para que la gente esté entretenida. Y lo otro es intentar mediatizar a la gente ideológicamente. Y es así, y a eso nos dedicamos. La información nos importa un pequeño. Yo hace que no levanto un teléfono para contrastar una información cerca de 15 años. 15. Y si lo hago, la gente me va a mirar y dice, ¿qué haces? Otra Pues de Internet. ¿Viene Internet? Pues publica. Y punto. ¿Qué mentira? Lo pone de Internet. La culpa de Internet. ¿Esto que te mola? ¿Vende? Sí. Publica. Y así estamos. También esto, o sea, no quiero que piensen que el libro es una especie de descarga de un periodista que estás a las narices de su profesión, que lo estoy, pero el libro no tiene nada que ver. Al contrario, el libro es una reflexión sobre el momento en el que estamos y encima mato gente, que son muy importantes. Porque y Carlos, luego la red clandestina de resistencia. Claro, es que encima soy bueno. Hago una especie de red, hay una red. O sea, yo pensé, a ver, ¿quiénes no pueden estar mediatizados en un mundo en el que la tecnología, desde que te compras un móvil y empiezas a aceptar a todo, ya te tiene control? ¿Quiénes pueden estar al margen de esto? Los mendigos. Y me puse a pensar y digo, pero si los mendigos son los únicos que leen. Yo los veo por la calle y la gente tira libros, los tira. Y los mendigos no se los ven. Y dije, pues ya está. Entonces hay una red de mendigos que son la auténtica resistencia. Es maravilloso todo eso. Pero yo creo que van en contra completamente de todo este sistema, del Ministerio de la Verdad, de la mentira y tal. Son los únicos que están al margen, porque a ellos no pueden llegar a nivel tecnológico. No puedes. Pero tú te dices, no, quizá esta es más thriller y tal, y yo es que no estoy de acuerdo porque creo que la que tiene más denuncia social de todo es la novela. Sí, pero... ¿Sabes? Pero... no siempre llega. Sí que... Bueno, acaba bien. La gente me dice, ese final. A mí me parece el final completamente lógico. Y tampoco es que... En fin, a mí el cuerpo me pedía peor. Sí que es cierto que hemos jugado todo esto que tiene más de filosofía y de denuncia y de todo eso, pero luego la novela que van a encontrar es una novela muy bonita. La protagonista es una chica con muchísima garra, muchísima fuerza, es también joven y tiene esas ganas de, o cree que todavía puede cambiar el mundo, que eso me parece muy bonito de Julia. Me ha reconciliado un poco con la profesión de también.
se enamora. Es que aquí hemos puesto un poco a Carlos Augusto Casas a buscar dentro de él esa parte también pues, más femenina para, ¿no? Y pasando, porque Carlos es muy macho alfa. ¿Qué dices? Ha sido bueno. Está buenísimo. Cuando estamos trabajando y tal, de pronto leemos y intentamos llevar esto a un lugar mejor y dar alguna idea al autor, pues si la recoge, le viene bien y tal. Y en el thriller hay muchos machos alfa, porque será mucho entre los machos alfa, pero es que el thriller es todo, es así, no lo sé. Y resulta que tenemos de todo, además, porque también es mujer que se le da mucho a los policías y tal. Y la gente hace varios, yo me acuerdo una reunión con un autor que bueno, también es policía y tal, y bueno, y hablábamos, ¿no? Y entonces, a esta reunión me digo, pues viendo un poco los perfiles de los personajes, ¿no? Que podría ser mejor o peor, tal, no sé. Y entonces le digo, ya, pues a mí el personaje de la chica me gusta mucho y tal, no sé qué, digo, pero yo creo que tendría que ser una chica transexual. Casi da. Eso se me ha Claro, casi se la de largo, pero lo bueno es que lo cogió como un reto porque le pareció muy bueno esa premisa, ¿no? Que fuera, porque también es un tema de actualidad, la novela negra, es un tema que tiene una denuncia social, es un tema que también imaginaros una chica transexual en un mundo tan de machos, de policía y de tal, también ya a nivel argumental, a nivel de perfil de personaje, te da muchísimo. Y recuerdo... Pero soy una persona. No, Bueno, pero si quieres que al final es una historia, bueno, no. Pero con esto como detalle, porque claro, también eso es una parte de los editores y de los agentes, ¿no? Llevar al autor a lo máximo que puede llegar, ¿no? O llevarlo a lugares que su novela también sea distinta a otras, ¿no? Y tenga, pues eso, un personaje femenino protagonista que no hay novelas donde la chica protagonista sea una chica transexual policía, ¿no? Y claro, lo que pasa aquí, que depende de las distintas personalidades, ¿no? Pues a veces, no digo, tú no eres macho, es verdad que, pero sí que es como muy así, y que no gusta. Y en la jungla hay también el personaje de la chica y tal, pero como aquí te pedimos más que estuvieras muy en la piel de una mujer, en los sentimientos de una mujer, el amor de una mujer, pues se enamora Julia también en la novela, en el sexo de una mujer, pues también hiciste tus cositas con la novela. Quiero decir que tiene mucha filosofía, que tiene mucho misterio de la verdad, que tiene mucho George Orwell, que tiene mucho de eso, pero que luego también tiene unos miles de una novela que te atrapa también con lo típico que te atrapan todas las novelas, ¿no? Con los personajes, con que la trama también tiene una parte de historia de amor, de la chica, bueno, que también tiene esas cosas que hace mucho más legible y mucho más apetecible, que no es un tostón sobre Orwell ni todo lo contrario. No, eso es lo bueno, porque yo soy un especialista. Que te entra muy bien, precisamente porque tiene todos estos elementos que tienen pues, casi todas las novelas y que sabemos perfectamente que también ayuda a los lectores a engancharse y todo eso. No, bueno, a mí me decía, yo me sentí muy a gusto con crear la pública, no me supuso ni siquiera me parece un reto personal, porque tenía bastante claro que quería que la protagonista fuera una mujer. Pero esto no era contigo, ¿no? ¿Con quién hablamos esto? No, era con las editoras que nos leímos de ti. Eso es probable, que es de mí y de todo. Claro, estoy con las editoras. Como te pedíamos esto,
cuando llegaban los trozos estos, que es, pues movías a Julia, a nivel emocional, a nivel sexual, a nivel tal, por el de Esto también es trabajo de la gente. no, nos fijamos con las editoras, precisamente por eso, porque habíamos puesto también, ¿no? En un universo, pues que veía que dibujara más al fondo de las emociones femeninas y Yo creo que tampoco. que estaba en pleno proceso y tal, no sé qué, y le metíamos caña con este tema y luego, pero nos reíamos con cariño, ¿eh? Ya. Pero yo creo que tampoco en el mundo de las emociones creo que haya tanta diferencia entre. No sé, creo que. Bueno, yo eso no es completamente Yo distinto. no sé, yo creo que cuando te enamoras no he sentido la necesidad de cómo se enamora una chica de Mabel, que yo me enamoro. No, yo lo he hecho con bastante naturalidad con Julia y creo que ha quedado muy creíble. No, nunca, no me lo planteé, o sea, como, Ya. como bueno, ahora tengo que ponerme en la piel, porque es completamente distinto. No sé, no soy inconsciente. No, lo comentábamos nosotros. Lo comentábamos. Bueno, yo creo, porque me ha dicho aquí que No, tenemos si que ir. una pregunta más para que participen los miembros del club y las personas que nos están viendo, que también seguro que son unos expertos en novela negra. Lo que has comentado de las 2 vías, yo que he estado estos días atendiendo, tiene mucho de discutirse, ¿eh? Así que, mira, cualquier pregunta que tengáis. Yo quería, Bueno, levanta primero la mano y así no Dale, Venga. yo quería una vez que cuando publicaste la novela, lo presentaste en un programa de la sexta. Sí, bueno, en el mío, Sí. En el mío. Sí, no. ¿Qué te parece sin la realidad, lo más triste de la realidad es que esta manipulación que hay de los medios y en la sexta, que pasa por ser la más liberal, habría que mirarlo pragmático, ¿no? Pero que no obedece a un programa de ayuda, que nada casual, que esto obedece a un sitio que se decide donde sea y nos quieren meter una cosa que es la que sea, que va a conducir a lo que sea. Me da un minuto, coño, no puedo. Lo de las es, bueno, vamos a ver, lo que me pasa por ser liberal, ya ni en un canal. Todos los canales estamos. Yo dejo contestación. Los 7 minutos porque como seguía, son. Son de dónde a va. ver si está viendo. Se va para allá. Los 5 minutos de publicidad. Ha ido para allá. Disculpa. Y hablando de eso, Hay una desesperación. Los 5 minutos de publicidad. bueno, pues, Pablo. para Pablo, Tenemos que Les cuento que estaba pensando que si lo cuento antes a Joaquín, yo tengo mucho cariño a esta ciudad, Sí. porque cuando trabajaba como director literario en Planeta, estuve muchísimos años viviendo aquí cada año para presentar en la iglesia de San Pedro Sí. el premio de novela histórica de Planeta, que se llama Martínez Rojas. Sí. ¿Vale? Es que de hecho yo a ti te estoy viendo y pienso, me suena, no sé. No, yo creo que voy a ser un autor tuyo, pero Ah, una intuición que has tenido. No ha existido ninguna San Pedro Mártir. Ah, Yo creo que ya me has focalizado. pero de pensar que esto Aquí, pues hace como que levante la mano, que la ha levantado la mano ya. más de 20 años. sí, lo patrocinaba la Junta. La Junta, sí, y la caja Castilla-La Mancha. Martí Molina. Molina. Sí, le contaba y en el jurado que me puse estaba Ana María Matute y ahí va Ana María con silla de ruedas. Sí. Nos pasábamos una semana en estas calles con la María y yo empujaba la silla, ¿no? Y siempre que vengo a Toledo tengo este recuerdo. Además Ana María pues fue muy amiga mía, a pesar de que había una diferencia enorme de edad y por eso él vino a hacer este jurado y se lo contaba también al compañero
antes, ¿no? Cuando nos has venido a buscar, todo esto de Ana María y de Toledo en mi vida, ¿no? Y siempre que sale Toledo y siempre que tal, me acuerdo de esos años que veníamos aquí con Fernando Delgado, Ana María Matute, Soledad Puertolas, Lucía Echevarría, o sea, veníamos un montón, nos pegábamos una semana aquí con este señor Martín Molina, que nos llevaba los cigarrales a comer, a cenar, a todos lados. Y nada, y la verdad es que tengo un recuerdo muy bonito de esta ciudad y muy literario. Pues aquí hay varias personas que escriben, yo no digo nada, yo creo que podían levantar la mano, que... Yo además estoy en red, bueno, vamos. Ah, Estoy ahora en red, ¿De qué sé yo? es el de momento de ser, ahora estoy en un cambio, Ah, porque, bien. y entonces, yo a vosotros os podría consultar sobre mi carrera literaria, porque están esperando el manuscrito mío nuevo, de la nueva novela, lo están esperando en Penguin, pero es que tengo que saltar a otro sello, porque yo lo que he escrito ahora, yo estaba en Selecta y es novela romántica. Yo estoy Novela romántica, juvenil, adulta. contemporánea, es lo que yo estoy haciendo. Más que nada comedia romántica. Pero yo soy Pero la los protagonistas, ¿qué edad tienen? pues hombre, generalmente suelen ser de mi edad, 30, 40, bueno, yo tengo 50, pero no se tendría mal, pero me cree que no son niñas jóvenes, son señoras. ¿Cómo te llamas? Ava Clayton. ¿Te suena? Ayúdame que sí, por favor. Sí, tiene que ser. Sí, escríbenos. Claro, es que estoy en la tesitura, yo acabo de terminar el manuscrito, que además es un proyecto que está financiado por el Ministerio de Cultura, he estado 5 semanas en París documentando y demás, es un proyecto muy bonito, entonces claro, yo quiero hacerlo bien, y he hablado con mi directora, con Ana Lagude, del sello Selecta, he dicho con el tío Café, que he estado hablando con Penguin en Barcelona, y ahora están esperando el manuscrito en el sello Suma de Letras. Entonces tengo contacto, porque claro, yo ya estoy dentro de la casa con mi Suma era el sello que dirigía. Claro, entonces cuando lo has dicho, Claro, sé perfectamente quién está diciendo eso Claro. en este momento. yo tengo, claro, entonces Perdón, no sé cómo te digo yo que hacerlo. esto no lo hacemos por el privado. Sí, por eso Tenemos que aprovechar la publicidad. Dejarla, o sea, no sé si quieres nos quedamos en el contacto o bueno, pues directamente llamo a la agencia y te cuento un poco, si quieres, el proyecto. Porque ya lo tengo, lo estoy cerrando, de hecho ayer cerré el manuscrito. Ya, porque, venga, No recuerdo que Sí, pero escribes. no hagas nada consultando claro, antes. es- Porque Suma es un sello que es verdad que tiene firmado. No me tendrás que publicidad. ya lo vemos, gracias. ¿Ves? Memoria. Escribe en la página web Sí, es contacto arroba, la tuya. sí, Vale, el email es contacto arroba editamundo.com. Erika. Sí, tiene página web. Vale, En esta página web indica que me has conocido a mí en este acto, vale. para que yo sepa Ya me diferenciarte de vale. otras que me siguen. Erika. Bueno, que te sabemos que ahora la publicidad la van a seguir. Este tiene que terminar, que está una 20. Vamos a meternos en una fiesta que es Que yo hay una cosa que a lo mejor usted está dentro no puede confirmar con respecto a estas maldades que existen en el mundo y que estoy deseando de leer la novela. Que en concreto la sexta me dio la sensación de que participó en un programa de lucha política engañando a los que veíamos en la televisión. que todas se engañan. Pero esta en concreto te dice cuál. Cuando nació Pablo Iglesias como personaje político, en la sexta salían todos, a todas horas, todas tertulias, constantemente. Una emisora, en teoría del Grupo Planeta, ¿vale? Que también patrocina otra cosa. Y luego al final la conclusión que yo leí por los de que había unas instrucciones hasta bueno, muy arriba, de que si sube Pablo Iglesias, quita votos al PSOE. Esto fue lo que la maldad que se comentaba. Eso tampoco es tan así. Eso significaría que los que dirigen la televisión son más inteligentes de los. Pablo Iglesias se convirtió en un fenómeno televisivo. Y en aquella época no trabajaba en la sexta, trabajaba en 4, en la señal de 4 con Jesús Cierto. Y teníamos a Pablo Iglesias todos los días. ¿Por qué? Porque estamos la sexta, por lo mismo. Luego, Pablo Iglesias consigue lo que consigue, no sé cuánto, Patín, ya deja de ser un outsider y ya empiezas a estar dentro del sistema y deja de tener audiencia. Empieza a decir otras cosas que ya no gustan tanto y ya deja de tener audiencia y le dejan de llamar. ¿Por qué no tiene audiencia?
él se enfada, dice que Cervera, así el círculo este de periodistas y señala a los periodistas y tal, no son tan inteligentes. Esto se muere por la audiencia. ¿Por qué el Grupo Planeta de repente permite que salga a las iglesias? Porque le da audiencia. El grupo Antena 3, a la que pertenece al Grupo Planeta, las televisiones funcionan, aunque nosotros no lo creamos, a lo único que les interesa a los directivos de televisión es la publicidad. Lo que tú metas en medio les da bastante igual. O sea, seguramente no verán ni el 90% de los programas que se emiten, porque no les interesa. Miran en la cifra de audiencia y punto. Antena 3, o Grupo A3 Media, ¿por qué se fusiona con La Sexta? Porque en su horquilla de venta de publicidad había un sector de la población de izquierdas al que no llegaba. Pues ahora contratamos a estos y los pillamos a todos. A los de derechas y a los de izquierda. Y dejamos a los de la izquierda que digan lo que quieran y nosotros en la derecha decimos lo que queramos porque los anunciantes ya tienen a su público a los que vender sus productos. Punto. Luego hay cosas que están por encima y de repente pasan cosas y recibes llamadas. Pero están tan arriba que no sabes por qué. O sea, yo de repente bueno, no hay nadie. Este tipo de cosas. Nosotros estábamos en la mañana de 4, de repente Pedro J. hace el speech ese que hace despidiéndose del periódico porque le echan y se llama directamente a Rajoy y a la Zarzuela. Y ese día nosotros recibimos una llamada diciendo Pedro J. no vuelve a nuestro programa. Pero no era nuestro programa. Pedro J. no volvió en 2 años a salir en televisión. En ninguna televisión. Hay cosas que están por encima. Y esa llamada que recibimos nosotros la recibió todo el mundo. Y todo el mundo de derechas y de izquierdas por encima. O sea, que no estamos en 2030, que estamos aquí. Pues solo me refería que yo creo que todo esto no es casual, hay una intención. Nada es casual. Pero no son tan listos. Yo le pongo mucho más listos de lo que son. No son tan listos. O sea, La Sexta sabe perfectamente que te está mediatizando y crea una realidad acorde para un sector de la población que es afín a la ideología y a la línea editorial que tenemos en la mesa. En ningún momento nos planteamos criticar cualquier cosa que se aleje de nuestra línea editorial. Nos tiramos por aquí, nos tiran por allí. Es lo que te digo antes, de que yo creo, tengo la percepción, de que antes los medios de comunicación sí que tenían su línea editorial, pero había cosas que estaban por encima. Y que decían, joder, esto, mira, aunque sean los míos, tengo que publicar. Ahora ya no. O sea, yo, en La Sexta a mí me ha pasado de tener cerrado, y eso es una anécdota, ya ves tú que la importancia que tiene, pero para que veas hasta qué punto llega el concepto. Teníamos cerrado al ministro Garzón para que viniera el sábado pues otro ministro más, no tenía ninguna importancia, sabes tú que va a decir, y de repente esa semana suelta lo de pues nos llamaron y dijeron, sobre eso no se le pregunta. Entonces haces el ridículo, porque todo el mundo me da razón y la primera pregunta que tienes es el quebrar y no le preguntas. Entonces ahí haces el ridículo. No pasa nada, porque ellos saben que la memoria de la gente es hasta 7 programas. Vale. Que sí, este sábado hemos hecho todo. Vale. El sábado que viene tenemos otra vez a los padres. Bueno, yo voy a ser otra vez la pesada de siempre, desde la pesada no me comparto. Sí. Y lo digo porque habrá personas que quieran a lo mejor tomar el libro, quieran comprarlo, que lo tienen preparado. Entonces, lo siento. Ahora es el momento. En mi papel. Así. Pero bueno, que era un poco. Tú dices, el mundo es un lugar mucho más feliz si no se sabe la verdad. Y aunque la frase es tuya, la haces tuya realmente, quiero decir. Sí. Sí, ¿verdad? Pero sí, yo también. Sí. Porque él con todo lo que conoce no podría vivir. Mira, yo te cuento una caída. ¿No tienes esto? Sí. Bueno, tiene nada que ver con nada, pero Sí, pero es que estaba en la mañana, hice un reportaje sobre un mercenario que había constituido una empresa de mercenarios para proteger barcos que iban por Somalia y todo el rollo. Como aquí estaba prohibido, porque en Barcelona tenía radicada en Gibraltar y cuando Gibraltar me dice que ese tío pues era judío, no sé qué, que bueno.
Pasan los meses y hago un reportaje de contrato a un sicario en la Marqués. Con mucha investigación y tal, pero consigo un sicario con la culpa y le contrato. Y lo emitimos. Inmediatamente me llama este tío. Y me dice, oye, tío, ¿has hecho un reportaje sobre sicarios? Sí, porque sepas que te está buscando y que es un exmilitar marroquí. Y tú dices, vale, entonces, inmediatamente después llamo a otro contacto mío, que su padre había estado en el KGB, no estos, y me dice, pero ese tío con quien hablas, ¿quién es? Le digo, se llama Juan, porque el nombre es Juan Gómez. Ese tío no se llama así, ese es del Mossad. Ese es del Mossad, no sé qué. Y luego me volvió a llamar supuestamente del Mossad, para decirme, oye, Carlos, que lo del marroquí está solucionado. Y tú dices, mira, no quiero esta mierda en mi vida. O sea, ya está. Yo quiero, ¿sabes? Vengo, hasta me voy y me dejáis. Es mejor no saber. Pues sí, pues sí. Muy bien. Bueno, muchas gracias.